Bien, muchachos. Entonces, la idea del día de hoy es hacer un breve repaso de los punteros, lo que hemos visto hasta el momento, en general. Ya llevamos un par de clases hablando de punteros, talleres y ejercicios que ustedes ya han empezado a desarrollar. Ya tenemos una concepción clara de lo que es un puntero, de cómo utilizarlo y para qué nos sirve. Valga la aclaración de este breve repaso, vamos a ver las cuestiones que ya hemos trabajado durante la clase. Entonces, como les he dicho, hasta este punto, un puntero es simplemente una dirección de memoria. ¿Sí? Entonces, tenemos punteros que pueden ser de distintos tipos de datos y lo que corresponde es que cada puntero tiene una dirección de memoria donde a su vez se encuentra almacenado un dato. ¿Sí? Entonces, inicialmente tenemos un par de operadores que nos sirven para trabajar con los punteros. Entonces, teniendo en cuenta que un puntero es una dirección de memoria, con el operador yo puedo conocer la dirección de las variables y con el operador asterisco, entonces puedo definir las variables como punteros o acceder a los datos de una dirección de memoria que se encuentra asignada en un puntero. ¿Sí? Entonces, este par de operadores son los que vamos a utilizar a la hora de trabajar con nuestros punteros, que hasta este punto ustedes ya los conocen. Vimos también entonces la aritmética de punteros. Ya saben que nuestra memoria en el computador es secuencial. Entonces, a partir de una dirección base que yo tenga almacenada en el puntero, entonces puedo desplazarme en la memoria, puedo hacer incrementos, por ejemplo, P++, entonces corresponde a moverme en una dirección de memoria. Y ese desplazamiento dependerá del tipo de datos del puntero, ¿sí? Si es un desplazamiento de un puntero carácter, nos estaríamos desplazando en un byte. Si es un desplazamiento de un puntero de tipo entero o flotante, nos estaríamos desplazando 4 bytes hasta la siguiente dirección. Con esa idea de aritmética de punteros, pues entonces yo puedo hacer cuantos incrementos necesite. Por ejemplo, puedo aumentar 4 direcciones de memoria a un puntero, puedo reducirle 2 direcciones a un puntero dependiendo de las necesidades del problema. Entonces, tenemos aritmética de puntero para trabajar con desplazamientos en las direcciones de memoria. Como trabajamos también con datos de tipo estructura, pues entonces tenemos también que manejar esos datos de tipo estructura. Y entonces bastaría simplemente con definir nuestros punteros de la misma forma, anteponiendo un asterisco al nombre de la variable y obviamente con la estructura del tipo correspondiente. ¿Sí? Entonces tenemos la posibilidad de trabajar nuestras estructuras con punteros y la diferencia con las variables normales, estáticas, es que en lugar de acceder a cada uno de los campos de esta estructura, ¿sí? Mediante el uso del punto, entonces vamos a hacer uso, en este caso, de un operador que es un guión con un mayor que. Entonces, si quiero acceder a un campo, por ejemplo, numérico de este tipo de estructura, entonces con esta variable puntero yo puedo hacer p guión mayor que, simbolizando como una flecha de acceso al campo numérico de la estructura y hacer una posible asignación. Lo mismo si esta estructura tuviera un campo que fuera una cadena, entonces también con P guión mayor que, la flechita indicando el acceso al campo, entonces también podría modificar los datos de ese campo de la estructura. Entonces, es algo que ustedes pueden venir trabajando, el uso de estructuras mediante punteros. ¿Cuál es la ventaja nuevamente de utilizar punteros? Que a la hora de definir arreglos de datos, es decir, si yo necesitara utilizar un arreglo de estas estructuras con un único puntero, sin la necesidad de tener un arreglo de estructuras, yo puedo entonces manejar una cantidad de datos determinada o un conjunto de datos que podrían ser interpretados como un arreglo, pero todos entonces con una dirección de memoria correspondiente. Bien, finalmente, entonces, el aspecto importante de los punteros, el último aspecto que trabajamos, era el uso de las funciones con los punteros. Entonces, la idea del uso de punteros con funciones es que ahora los datos de entrada de las funciones
ya no van a ser en sí el dato, sino las direcciones de memoria de esos datos. Por lo general, cuando trabajamos con punteros y los datos, entonces, ingresan a nuestras funciones a través de la dirección de memoria, estamos hablando de parámetros por referencia, ¿sí? No estamos trabajando directamente con el dato, sino con la dirección de memoria de ese dato. Y usualmente ese tipo de funciones que utilizan punteros por lo general no tienen retornos, ya que en la mayoría de casos, no estoy diciendo que no se puedan tener retornos, porque de hecho pues hay funciones que se pueden retornar aun cuando existen parámetros por referencia, pero la idea, en términos generales, es que uno de estos parámetros de entrada, si se necesita obtener un resultado de la función, pues entonces se almacena en una de esas direcciones de entrada, ¿sí? Que básicamente estamos trabajando con direcciones de memoria. Entonces, esa es la idea con las funciones y los punteros, el uso de parámetros por referencia, ¿sí? Entonces, no estamos ingresando los datos, sino las direcciones de memoria. Y hasta ahí espero que haya sido claro lo que vimos en clase, hasta este punto que trabajamos básicamente en los encuentros que teníamos presenciales en la universidad. El día de hoy entonces vamos a avanzar un poquito en temas relacionados con punteros. Ya esto sería para darle un poquito de una finalización al uso de punteros. Ya digamos que los conceptos quedarían abarcados casi que en su totalidad y ya es cuestión de practicar resolviendo ejercicios y las prácticas y los talleres que ustedes están tratando de llevar a cabo, de solucionar. Entonces tenemos un concepto que son los arreglos de punteros. Me confirman, por favor, si me están escuchando bien. No sé si todos tienen problemas, si soy yo. Profe, se le escucha bien. Listo, listo, estamos bien. Bueno, continuemos entonces. Esperemos que no moleste mucho el audio. Bien, entonces tenemos arreglos de punteros que básicamente entonces es la posibilidad de que nuestra variable puntero, en este caso, por ejemplo, de tipo carácter, definido como asterisco P, entonces tenga la posibilidad de almacenar 4 datos. ¿A qué correspondería esto? Entonces, que vamos a tener la posibilidad de tener 4 direcciones de memoria de datos de tipo carácter. ¿Cuál sería la finalidad de este tipo de arreglos de punteros? Cuando trabajamos los arreglos de caracteres, entonces hablamos de arreglos unidimensionales y de arreglos bidimensionales. Si recuerdan los arreglos bidimensionales de caracteres, entonces teníamos básicamente una lista de cadenas, ¿sí? Como si tuviéramos una tabla y cada fila era una frase, una palabra y demás, ¿sí? La idea de los arreglos de punteros, aunque no son comúnmente muy utilizados, es la posibilidad de administrar ese tipo de datos. Entonces, en este caso, cada uno de estos 4 punteros a carácter me podría servir a mí para manejar los datos de una frase o de una cadena, ¿sí? Entonces, tendríamos la posibilidad con un arreglo de punteros, en este caso de tipo carácter, de manejar posiblemente 4 distintas frases. Cada una de las 4 direcciones correspondería a una dirección de memoria donde se encuentra una determinada frase. Podría asimilarse también al uso de datos numéricos. Cuando tenemos una tabla de datos, por ejemplo, de tipo entero, podría definir un arreglo de punteros, en este caso, donde cada una de las direcciones de estas 4 direcciones de este puntero podría estar relacionada con cada una de las filas de mi tabla. Entonces, posiblemente tendría una fila, una tabla de 4 filas que podrían ser datos de tipo entero. Entonces, la finalidad de los arreglos de punteros posiblemente puede ser vista para el manejo de datos bidimensionales, ¿sí?
Y finalmente tenemos un último concepto, que es el de punteros a punteros, ¿sí? Y básicamente un puntero a puntero es una dirección de memoria que contiene a su vez otra dirección de memoria. Entonces, podríamos definirlo de esta forma. Doble asterisco equivale a que P va a ser una dirección de memoria que a su vez contiene otra dirección de memoria que contiene datos de tipo carácter. Entonces, se empiezan a complejizar un poquito más las estructuras o los datos que estamos trabajando, ¿sí? En este caso, finalmente tenemos arreglos de punteros y punteros a punteros. Nuevamente, esto me puede servir fácilmente para manejar datos bidimensionales y este también vamos a ver en un ejemplo que tenemos a continuación que me puede servir o pueden tener funciones similares, usos similares para manejar datos de tipo bidimensional. Y una explicación un poco más simple de lo que sería el tema de punteros a punteros. Por ejemplo, en este caso, con este breve ejemplo, tenemos aquí la definición de una variable entera y tenemos un puntero normal que va a ser un puntero entero y tenemos en este caso un puntero a entero. ¿Sí? Entonces, en este caso, dos asteriscos simbolizan que vamos a tener un puntero que va a su vez a tener una dirección de memoria de otro puntero, que ese sí contiene entonces un dato entero. Entonces, ¿cuál sería la idea aquí en la memoria? Cuando hacemos la definición de estas tres líneas, entonces, por ejemplo, en la memoria, en el espacio de memoria 100, vamos a tener nuestra variable i, que aquí vamos a tener un dato de tipo entero. Luego, en la memoria 104, entonces vamos a tener un puntero a entero, es decir, que el dato que iría aquí en el espacio de memoria 104 sería una dirección de memoria de un dato tipo entero. Y luego, en la dirección de memoria 108, por ejemplo, tendríamos un espacio para un puntero a entero. Eso quiere decir que aquí tendríamos una dirección de memoria que luego va a almacenar otra dirección de memoria que a su vez servirá para guardar un entero. Entonces, aquí en la línea 8 de este ejemplo, simplemente estamos asignando este puntero a entero con la dirección de memoria de mi puntero a entero. ¿Sí? Entonces, esta variable de aquí, que es un puntero a puntero, ¿qué es lo que debería guardar? La dirección de un puntero. ¿Sí? Entonces, cuando se ejecuta esta línea 8, básicamente lo que queda almacenado en mi variable puntero a entero es el 104, que es la dirección de este puntero a entero. ¿Sí? Entonces, aquí tengo un espacio donde se va a guardar una dirección, que a su vez va a guardar una dirección donde se almacena un entero, que es lo que sucede aquí en la línea 9. Entonces, aquí al puntero a entero, que es este, que está declarado en la línea 5, se le está asignando la dirección de la variable i. ¿Sí? Entonces, al puntero a entero se le asigna la dirección 100, que es donde va a estar el dato tipo entero. Las líneas 11, 12 y 13 simplemente hacen la modificación de los datos en cada uno de esos espacios de memoria. Básicamente estamos siempre haciendo modificaciones del dato tipo entero. Entonces, por ejemplo, en la línea 11, cuando yo asigno en i el valor de 10, entonces inmediatamente en el espacio de memoria de la variable i se guarda el dato 10. En la línea 12, ahora estamos diciendo con el operador asterisco y el puntero a entero que vamos a guardar en la dirección de memoria que tiene este puntero el dato número 20. Entonces, cuando se ejecuta esta línea 12, lo que sucede es que aquí, en la dirección de este puntero, que es la 100, se almacena el dato 20. Con eso estaríamos modificando indirectamente la variable i, porque estamos cambiando ese dato que se encuentra en esa dirección. Y luego, en la línea número 3, entonces tenemos doble asterisco porque queremos acceder al dato que se encuentra en la dirección de memoria que se encuentra guardada en este puntero y hacemos asignación del valor 30. Entonces, con este doble asterisco estaríamos haciendo como dos accesos a datos. Entonces, aquí podemos ver que el puntero básicamente
apuntero que tenemos aquí en la dirección 108, entonces contiene la dirección de este otro puntero que a su vez apunta a la dirección del entero. Entonces, básicamente hay que pensar estos punteros a punteros como una secuencia de datos que me permiten modificar indirectamente regiones de memoria que se encuentran asignadas en otras variables. ¿Sí? Nuevamente, la finalidad de este tipo de datos, como los punteros a punteros, o los que mencionamos anteriormente, los arreglos de punteros, básicamente sirven para manejar datos bidimensionales. No tendría sentido si fuera solamente una variable, pues hacer todo ese proceso para modificar. Pero la versatilidad de los punteros, entonces, viene dada a la hora de manejar conjuntos grandes de datos, sean arreglos unidimensionales o en este caso, arreglos bidimensionales. Bien, estos son los temas que me interesaba tratar en esta sesión. Nuevos sería el tema de punteros a punteros y los arreglos de punteros. Y finalmente aquí en esta presentación, antes de pasar a los ejemplos, entonces vamos a desarrollar estas actividades. Entonces con esta presentación quedaría finalizado el tema de punteros. Ya vimos los componentes importantes del uso de punteros y entonces ustedes en sus casas cada uno va a tratar de solucionar este conjunto de actividades. La primera sería escribir un programa en C que lea lo que ingresa al usuario y lo almacene en un fichero de texto. Yo por allá en el salón les había puesto una investigación de cómo se guardaban o se leían archivos o ficheros. Entonces la idea es que con esa consulta y ahora lo que conocen de punteros, pues traten de escribir un programa que realice simplemente esta función sencilla, que lo que escriba el usuario lo guarde en un fichero de texto. Y para que tengan en cuenta el tema siguiente, que ya vamos a empezar, entonces con la programación orientada a objetos van a investigar qué es C++, cómo se hace ingreso y salida de datos en C++, entonces cuáles serían las diferencias del printf y el scanf cuando estamos trabajando en C++, y finalmente investigar qué tipos de datos adicionales existen en C++ en comparación con los datos que hemos trabajado hasta el momento. Si se soportan datos enteros, flotantes, tipo carácter, cómo se trabajan con esos datos, cuáles serían las diferencias entre esos datos. Entonces, ahí finaliza la presentación. Vamos ahora a pasar a ver un par de ejemplos